Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Bien, muy buenos días. Hermoso día el que hemos tenido el día de hoy. No cabe duda que la naturaleza adivinó lo que iba a suceder en esta prestigiada Universidad del Valle, de que íbamos a hablar de la doctora Elfie Pol, que siempre está llena de plantas, ¿verdad? Toda la vida está llena de plantas. Y entonces, como decíamos, la naturaleza sabe lo que va a suceder. Y la verdad, distinguidas autoridades de la Universidad del Valle, señor cónsul de la República de Austria, muchas gracias por estar acá, sintiendo ese afecto que tenemos por su compatriota. También tenemos acá a la vicerrectora, que formó parte de nosotros durante tanto tiempo, nuestra queridísima Gilda Marina, que es de Illescas y que ahora pues está en la Universidad de Internaciones. También queremos saludar a todas las autoridades universitarias, vicerrectores, directores, que nos acompañan esta mañana y que para nosotros es un gusto, de verdad, tenerlos acá. Me tocó el honor de hablar las vivencias de nuestra queridísima Elfie de Pol, PhD. La doctora Elfie de Pol nació el 14 de noviembre de 1922 en la ciudad de Viena, Austria. Ella realizó sus estudios en la ciudad de Viena, en donde obtuvo un magíster en Ciencias Naturales en 1965 y un doctorado en Botánica de la Universidad de Viena en 1947. Como trabajo de graduación, la doctora Pol presentó la tesis «La resistencia de diferentes plasmas vegetales a algunos elementos menores», desde la cual iniciaron en los trámites de la ciudadanía y les fue otorgada en julio de 1957. A partir de 1958, la doctora Pol tuvo una destacada participación como una de las primeras docentes que vinieron directamente desde Viena para impartir clases en el Colegio Alemán de Guatemala. Luego de 2 años impartió cursos de alemán, fue catedrática de Ciencias Naturales, Física y Química hasta el año 1961. El doctor Walter Pol, doctor en Filología y Ciencias de Teatro, trajo a su familia a Guatemala, debido a que él se dedicaba a la producción de escenas de ópera en Viena, cuando el doctor Pol conoció al licenciado Edmundo Vázquez Martínez, con quien prácticamente enlazó para la incorporación de este género en el teatro guatemalteco. Se involucró con la Universidad de San Carlos de Guatemala, que este vínculo del doctor Vázquez Martínez le permitió pues a la doctora Pol, como dice nuestra presidenta, entrar ya a la tricentenaria universidad. Posteriormente fue el licenciado Vázquez Martínez quien recibió el encargo de parte del licenciado Mario Dari Rivera, rector de la USAC, para ayudarle a contactar a un especialista en botánica. Fue de esta manera en que la doctora Elfie de Pol comenzó su labor profesional en la USAC, como profesora de botánica y encargada de la administración del jardín botánico y del herbario en los años 60. Durante 30 años
La doctora Pérez trabajó en el desarrollo del Jardín Botánico de la USAC, así como en el trabajo de la investigación de botánica en Guatemala y la docencia. Quiero ser honesta y quiero decirles que estos 30 años de trabajo de la doctora Pérez en nuestro jardín botánico, en nuestra universidad, y al lado del queridísimo Mario Dari Rivera, que fue rector, fue de trabajo físico, de trabajo moral, de aguantar tantas cosas que pasaron en nuestra universidad, y algunas de las personas que estamos presentes acá y que tenemos juventud acumulada, sabemos lo que eso significó para nuestra querida Elfrieda. En 1960, la doctora Pérez concursó en la Facultad de Farmacia de la USAC para la incorporación del grado de doctorado, para lo cual realizó el examen de graduación. 5 personas integraron la terna examinadora. Como parte de la experiencia dentro de los aportes importantes de investigación para Guatemala de la doctora Pérez, siendo directora del Jardín Botánico de la USAC, fue enviada a Kew Gardens, Inglaterra, llevando muestras de Commelinaceae para su identificación. Para sorpresa de todos, una planta resultó ser una nueva especie que fue identificada como Trascendencia poellinae. Anécdotas como docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos muchas y nos dan unos grandes recuerdos, algunos de mucha alegría, otros pues de ejemplo para muchas mujeres viendo aquella forma de trabajar de Elfrieda, que no le importaba las horas, no le importaba el cansancio y los alimentos menos, solo tomaba agua, bastante agua. La doctora Pérez recuerda que lo más curioso para ella fue darse cuenta que lo que tenía por alumnos más bien parecía un zoológico, debido a que todos tenían apodos de animales. Ustedes saben que en la universidad lo primero que le ponen a uno es el sombrero. Y entonces estos apodos eran el coyote, el pato, el tigre, el zope, el puma, entre otros. Esto es gracioso recordarlo ahora, pero en esa época la doctora Pérez siempre tuvo presente formar en estos jóvenes el profesionalismo que necesitaba nuestro país para su desarrollo. Ella tiene muchas historias por compartir con nosotros, pero considera que más que una historia, significó una aventura la que tuvo que vivir por ayudar a la educación en Guatemala. Ella recuerda que se acercó al Jardín Botánico de la USAC el profesor Guzmán de Baja Verapaz, quien venía de una escuelita de muy escasos recursos en Chilascó, para presentar los trabajos que estaba realizando con sus alumnos. La doctora Pérez y sus alumnos se conmovieron al saber que los niños no contaban ni siquiera con cuadernos para su educación, por lo que realizó una colecta para adquirir útiles escolares de parte de los estudiantes de la USAC y del Colegio Austriaco de Guatemala. Un fin de semana ella misma fue a entregarlos a Chilascó. Lamentablemente empezó una tempestad que provocó que se atascara el vehículo en el que ella se transportaba. Esto provocó que se hiciera muy tarde
y que los alcanzara el anochecer, por lo que ella se bajó del vehículo y fue a buscar ayuda, teniendo que caminar alrededor de 8 kilómetros. Ella no podía ver por la oscuridad de la noche en la que andaba caminando, menos mal. De pronto aparecieron 2 hombres con machetes y le preguntaron: ¿a quién busca? Ella, aunque estaba aterrorizada, les contestó firmemente que buscaba al profesor Guzmán. Ellos la agarraron y la llevaron hasta donde estaba el profesor, y en cuanto él la reconoció, los hombres la soltaron y la dejaron allí. La doctora Pell no sabe quién estaba más asustado en ese momento, si los hombres o ella, ya que después se enteró que los hombres la encontraron caminando sobre el cementerio del pueblo. Imagínense. Así que la confundieron, nada menos y nada más, con un personaje que nosotros aquí en Guatemala sabemos, la Llorona. Y por eso le pusieron la Llorona de Chilasco. Finalmente, entre 1980 y 1981, la doctora Pell se jubiló de la USAC. Sin embargo, ella continuó trabajando ad honorem, sin cobrar, ya que el decano, doctor Héctor Aguilar, no la quería dejar ir, imagínense, porque no tenía a alguien para sustituirla. Eres insustituible. La doctora Paul no sintió que fuera correcto cobrar un sueldo más, ya que ella era docente subvencionada de la Embajada de Austria. Anécdotas en la Universidad del Valle de Guatemala. Un día, mientras trabajaba en el Jardín Botánico de la USAC, la llevó a buscar el doctor queridísimo Juan de Dios Calle, quien le pidió que se comunicara con el ingeniero Miguel Ángel Canca Argüelles, rector de la Universidad del Valle de Guatemala en los años 90. La doctora Pell se puso en contacto con el ingeniero Canca y él expuso su interés en desarrollar el proyecto de diferenciales de cardamomo para comenzarlo inmediatamente. La doctora Pell inició sus labores como docente en la Universidad del Valle de Guatemala a partir del 1 de mayo de 1990. Posteriormente, se desempeñó como directora del herbario de la universidad, destacándose por haberlo inscrito dentro de los herbarios mundiales de referencia. Lo más relevante de este hecho es que los registros originales del herbario de la Universidad del Valle, UVAL, se encuentran en el Natural History Museum of London. A partir de 1990, la doctora Pell ha participado en congresos nacionales e internacionales, dando conferencias como representante de la Universidad del Valle de Guatemala, UVG. Asimismo, ha impartido talleres, conferencias y capacitaciones como parte de nuestra Universidad del Valle de Guatemala. Con sus estudiantes ha compartido muchas vivencias que guardan con mucho aprecio y le han hecho vivir experiencias inolvidables, como la que ella nos compartió durante su entrevista con unos alumnos de la universidad con los que viajaron al volcán de Atitlán. Ella los encontró columpiándose en la rama de un árbol sobre un barranco. Ella lo llama agujero.
Cuando ella los vio, se asustó mucho, pero uno de los alumnos, a quien llamaban primo, le dijo a la doctora Pell: «Ah, que usted no se atreve». Para sorpresa de todos, ella tomó el columpio, se encaramó y lo hizo también. Todos los alumnos se sorprendieron porque pensaron que no se atrevería. Sin embargo, esta fue una gran aventura para ella, porque dice: «Lo pude hacer, columpiarme sobre el hoyo». Hoy sí tengo que hablar en micrófono, generalmente no lo hago. Entonces, agradezco muchísimo que para mí es un gran honor de haber recibido esta medalla, porque es la primera. ¿Y por qué? Yo hice todo esto porque lo tenía que hacer. Y eso es, bueno, yo siempre, yo creo que, no que nací, pero un poquito despuésito, cuando era un poquito grande, ya podía, ahí está, siempre ahí ayudado, que comunicado, pero ahí ese era el tiempo cuando yo ya empecé con la botánica. Entonces, aprendí todo de botánica de parte de mi papá, porque siempre me enseñó ahí qué plantas son estas que se pueden comer, que no se deben comer, que no, pues Entonces, pero siempre teníamos ahí las flores y teníamos que cuidar ahí todas las plantas. Entonces ahí empezó el amor a la botánica. Así, después de la primaria y en la secundaria, la primaria, nosotros tenemos 4 años de primaria y 8 años de secundaria para el bachillerato. En la secundaria ya más, yo estuve decidido para hacer la botánica junto con una compañera, porque yo tenía una idea fija, que encontrar plantas contra el cáncer. Y que, bueno, con no se me quitó todavía de pero de repente hay unos aquí, muy probable aquí en Guatemala, porque que ya se había encontrado y se usaba ya en Europa después de varios años el muérdago, visco algo, y sirve ahí contra el cáncer, y que es el único, es una familia, semiparásita, se crece, eso es monte, pero este monte sirve. Entonces, aquí en Guatemala hay mucho más de este monte, y que yo he encontrado que en el campo, campesinos, ahí lo usan, no dicen, bueno, algunos dicen contra el cáncer, otros dicen bueno, contra males del estómago, pero siempre es algo. ¿Y qué? No, las plantas ya lo había encontrado, pero no he encontrado a nadie aquí en Guatemala que me analice a fondo una de estas plantas que lo usa la gente ahí del campo. Entonces, de repente, sale alguien aquí, por favor, para hacer este análisis de varios de estas especies, y que Guatemala lo tiene aquí, y abundan, y que son malezas que crecen también encima de los árboles. Entonces, una vez alguien me dijo, no hay plantas malas, pues depende cómo se pueden ser usadas. Entonces, todos son plantas y pueden servir. Entonces, también estas malezas pueden ser bastante buenos, y en muchos casos ya se había encontrado esto. Entonces, yo sigo, que ahorita que es
que se llama la etnobotánica, porque ahí yo tengo contacto con la gente ahí del campo, averiguo para qué lo usan y cómo lo usan, y que yo los tengo que ser a la fuerza, la taxonomista. ¿Qué quiere decir? Poder identificar ahí las plantas, porque el nombre común nos sirve para este. Entonces, eso es, yo no soy de estos taxonomistas, perdónenme, yo lo digo, taxonomistas son los botánicos de escritorio, no saben nada, solamente ponerle los nombres, pero es necesario ahí conocer estos, porque son dos especies muy similares. Uno puede ser tóxica y lo otro puede ser muy bueno, y que puede ser también utilizado, o sea, para comida o como para medicina. Entonces, y con el nombre científico se puede uno comunicar en todo el mundo, porque si yo aquí lo hablo, ahí, desde el Pumbunjuche, ¿quién conoce el Pumbunjuche aquí? que es una corlosperma vitifolium que crece ahí en Zacapa, muy abundante. Ahorita tiene flores ahí grandes y amarillos, pero es también una planta medicinal. Pero ni lo conocen aquí el Pumbunjuche. ¿Cómo lo van a poner el Pumbunjuche en la China o en otras partes ahí del mundo? Entonces es indispensable también identificar las plantas, si le guste a uno o no. Digamos, sentarse horas, días, a veces meses para identificar una planta, porque usted no tiene lo suficiente ahí material ahí disponible. Pero eso sí hay que seguir, y nunca hay que decir yo no puedo, si no lo voy a tratar ahí de resolver mi problema. Entonces es el consejo que les doy a los estudiantes. No que hay que decir, yo no puedo, porque no les sabe, pero hay que tratar de hacer, darse todo que uno puede. Entonces, con yo lo quiero terminar el discurso, porque nosotros tenemos, ¿hay alguien aquí que sabe alemán? Se dice, in der Kürze liegt die Würze. Eso significa, en lo corto está el condimento, o sea, que está... Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.